Buenas tardes, colegas. Es un gusto saludarles. Espero se encuentren bien. Quiero validar si me escuchan y si la presentación que tengo allí se logra ver. Y si logro avanzar, si ustedes lo ven. Buenas tardes. Confirmo el audio y la vista de la presentación. Y si avanzo, ¿se logra ver que avanzan las láminas? No, eso no. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver aquí. Bueno, las avanzaremos manualmente. Pero ahora sí la ven, ¿verdad? Sí avanza. Sí, hoy sí. Bien, bueno, colegas, gusto en saludarles. Espero se encuentren bien. Hoy es nuestra segunda sesión del diplomado, nuestro diplomado en gestión del talento humano y desarrollo de competencias. Solo permítanme colocar acá el audífono. Hoy vamos a tocar el tema del módulo 2, el tema del reclutamiento, selección y contratación, que es un proceso estratégico. Solo permítanme acá. Okay. Bien. Vamos a poner un poquito de esto. Bien. Entonces, hablemos un poquito de la parte introductoria, ¿verdad? Reclutamiento, selección y contratación. Todas las organizaciones, yo diría que sin excepción, podría haber alguna, ¿verdad? Pero las organizaciones como tal, perdón, ya sabemos que la base o en cierta medida parte de la base del éxito de una organización en gran medida son las personas, el talento humano. Ahora bien, es muy complejo que una organización contrate a una persona y tenga el 100% de las competencias requeridas y conozca sobre todo los procesos internos. O sea, es poco probable. Por eso las organizaciones tienen un proceso que se llama periodo de prueba, ¿verdad? En el cual el patrono le da la oportunidad a la persona que demuestre de alguna manera lo que sabe y lo que es capaz de aportar, pero el trabajador también pone a prueba a la empresa para ver si cubre sus expectativas. O sea, la cosa no es solamente que yo, patrono, voy a ver si en este periodo de tiempo que entre paréntesis no hay una fecha estandarizada. Eso depende de las empresas, son políticas internas, no tiene nada que ver con las normativas legales vigentes. Dice el periodo de prueba es una semana, 3 semanas, un mes, hay incluso algunas que llegan hasta 3 meses. Y en ese periodo de prueba, ambas partes pueden, sin perjuicio de ninguna de las partes, abandonar el proceso. Y si es el caso del trabajador que le dice a la empresa, no me gusta esta empresa, no me siento acorde, no cubre mis expectativas, pero se le paga los días trabajados. Si es el caso del patrono, pues no hay indemnización, ¿verdad? Y cada uno recibe, el trabajador recibe el salario, el sueldo, mejor dicho, de lo que haya trabajado y el patrono recibe el beneficio del trabajo que le haya dado el colaborador. Ahora, reclutar, seleccionar y contratar tiene una característica que es la que ha venido gestando problemas en las empresas. No voy a decir que es la única causa,
pero sí marca la pauta esta. Y es que muchos reclutadores se enfocan en su proceso de reclutamiento, selección y contratación a ver en mayor cuantía la parte de conocimientos y habilidades y deja a un lado la parte actitudinal, la parte emocional. ¿Qué sucede? Cuando este aspirante decidimos que es el mejor candidato, le hacemos la oferta, la persona acepta, le asignamos fecha de ingreso, la persona inicia en la fecha y comenzamos a ver que está dando resultados, pero llegado el momento en que por una razón u otra comienza a exteriorizar comportamientos no acordes con lo que pide el puesto, entonces nos damos cuenta, y ahí el problema que muchos no se dan cuenta, que evaluamos más conocimientos, habilidades y destreza y no evaluamos actitud, juicio y valores. Entonces, hoy en día existen técnicas, y es la que vamos a ver la semana que viene, dentro del mismo módulo 2, que son las entrevistas conductuales por competencia, que más allá de conocer, si conoce de la maquinaria A, del método B, de la tecnología C, evaluamos tendencias de comportamiento. Entonces yo puedo evaluar a través de preguntas bien formuladas cuáles serían las posibles tendencias de comportamiento de esta persona dada cierta situación. Entonces, por un lado evalúo conocimientos, habilidades y destrezas y por otro lado evalúo actitud, parte emocional, juicio y valores. Eso se puede hacer con las entrevistas conductuales por competencia, también se puede hacer con los famosos assessment center. Eso lo vamos a explicar en detalle la semana que viene, solo le adelanto que es un proceso en el cual los aspirantes son sometidos, bueno, la palabra sometido suena fuerte, son invitados a realizar dramatizaciones sobre casos que presenta la empresa y entonces los observadores de la empresa eh, se enfocan solo en observar conductas, comportamientos, comunicación y eso luego con su nivel de experticia le permite determinar las posibles tendencias de comportamiento de esa persona si fuese en un futuro contratada. Igualmente hay una tercera técnica, menos usada aún aquí en El Salvador, que se llama la grafología, que no es una ciencia, es una técnica que estudia el comportamiento posible de una persona, pero a través de los rasgos de escritura. Entonces, con la escritura yo le puedo decir a usted las tendencias, no le puedo decir que es el 100% exacto, pero sí le digo la tendencia. Entonces, si yo agarro la grafología y digo, Samuel o Noemí tiene tendencia a tal comportamiento. Y ahora le sumo el resultado del Assessment Center, ahora le sumo el resultado de la evaluación de la entrevista conductual por competencia. Entonces tengo tres herramientas que me dan mayor información sobre el comportamiento de la persona, las tendencias emocionales y yo puedo decidir. ¿Ok? Por eso hemos dicho la semana pasada que el tema de convertirse en analista de reclutamiento no es solo hacer 4 o 5 preguntas, dónde vive, cuánto aspira a ganar, este es el cargo. No, perdón, eso lo hace cualquiera. Esto es una especialidad. De hecho, en las entrevistas conductuales por competencia, uno analiza la gestualidad de la persona, los movimientos de la cara, los brazos, la cabeza, el pestañeo, la mirada. Todo eso juega y suma a favor de tener más insumos para poder decidir con más objetividad y con más información veraz, oportuna y confiable. ¿Okay? Dicho eso, entonces vamos a ver un poco cómo es este proceso. Bueno, vamos a ponerlo un poquitito más grande acá. La idea es desarrollar en ustedes competencias, ¿verdad? Con base a las mejores prácticas, que les faciliten a ustedes llevar a cabo un proceso de reclutamiento, selección y contratación. Contratación es un proceso cortito, pero también es importante, ¿ok? ¿Mediante qué? Un enfoque estratégico. El enfoque estratégico comienza porque ustedes como reclutadores sepan qué necesita la empresa. ¿Qué necesita la empresa? No qué necesita el gerente. El gerente tal vez requiere un programador que sepa de HTML o requiere un analista contable que sepa de las normas NIF, normas internacionales de información financiera, o sepa de las normas NIAS, normas internacionales de auditoría, o necesita
una secretaria bilingüe, o sea, eso lo necesita el gerente para funciones operativas diarias. Pero más allá está lo que requiere la empresa. ¿Por qué se dice lo que quiere el gerente y lo que quiere la empresa? Porque el gerente quiere operatividad diaria. La empresa quiere un desarrollo a futuro para que lo ayude ese trabajador o potencial futuro trabajador a qué? A alcanzar las metas que están en el plan estratégico. Por eso hablamos mediante un enfoque estratégico. Es decir, yo no debería solamente esperar a que, por ejemplo, Alejandra o Gladys me diga, mira, Roberto, tú eres recursos humanos, necesito que me contrates un contador porque el que teníamos se nos fue. Yo a Gladys y a Alejandra le respondo operativamente por un candidato con ese perfil. Pero yo me voy al plan estratégico a ver cuáles son las metas de la empresa. Entonces, cuando yo vea que la empresa me dice, necesitamos reducir costos operativos, necesitamos crecer en territorio, es decir, queremos tener sucursales en México, en Costa Rica. Entonces yo pienso y digo, ¿quién sería el más indicado para que, siendo parte de este negocio en El Salvador, vaya a aperturar oficinas a Nicaragua, Costa Rica o México? En la parte contable, el contador. Y ese contador tiene conocimientos de la parte impositiva en Costa Rica, en Nicaragua o en México, ¿no? Entonces yo primero tengo que averiguar qué necesita de conocimiento un contador allá para ver si lo tiene y si no lo tiene, pensar en prepararlo. Entonces ya yo no estoy pensando en lo que me pidió Gladys o Alejandra solamente. Yo veo lo que quiere la empresa. ¿Se logra comprender esa diferencia? Sí. Bien, gracias. Bueno, bueno, a fin de incorporar a la organización el personal idóneo. Una cosa es el personal que, que tiene las competencias técnicas y otro es el idóneo. El idóneo es el que se asocia igualmente, pero con el plan estratégico, ¿verdad? ¿Y qué queremos? Alcanzar los logros de la organización. El reclutamiento, el reclutar, seleccionar y contratar es un proceso, es un subproceso. Son subprocesos estratégicos. Se necesita información veraz, oportuna y confiable. ¿De dónde parte la información veraz, oportuna y confiable? De los descriptores del puesto. Documentos que debe tener actualizado y en su poder administrativo recursos humanos. Ahí lo dice, es importante disponer del descriptor del puesto actualizado. Y se debe ofrecer asesoría en línea, ¿verdad? Al gerente de línea, perdón, asesoría al gerente de línea a fin de identificar necesidades de contratación. Recuérdense que el gerente no es experto en recursos humanos, es experto en su área. Y recurre a nosotros, recursos humanos, para apoyar. El recursos humanos es un proceso estratégico, ya lo dije. Lo acabo de decir, y hay que identificar las metas estratégicas de la organización. También que hay que identificar situaciones como que, o sea, antes de contratar, si hay problemas de productividad, si hay problemas culturales, si hay problemas de comunicación, si hay problemas de liderazgo o cómo están esas variables. Porque yo no quiero que venga alguien, se decepcione y se me vaya, porque eso cuesta dinero. Yo quiero que a pesar de que puedan haber brechas en el entorno cultural, yo tenga un plan para, digamos, minimizar eso y este trabajador nuevo aporte lo que queremos. Y sobre todo los cambios futuros, lo que acabo de decir, las metas de la organización que están definidas en el plan estratégico. Ahora bien, para lograr esto en la medida encaminada o encaminándonos de la manera adecuada, hay que disponer del descriptor del puesto actualizado. Hay que tener gente capacitada de cómo hacer un diseño de un aviso de prensa. Para eso hay una técnica que se llama AIDA. AIDA significa, es un acrónimo que se utiliza en medios publicitarios y significa la A, que sea atractivo el aviso, si fuese por algún medio impreso físico o electrónico, ¿verdad? Como las redes sociales, como la prensa, como las revistas o incluso un medio auditivo como la radio, ¿verdad? Entonces la A es que el aviso sea atractivo.
que a la persona le llame la atención lo que está leyendo. La I, que le despierte el interés. Cada vez que lee se interesa más en el aviso. La D, que le genere el deseo de querer formar parte de esa organización. Y la A, que acometa la acción. ¿Cuál sería la acción? Que me envíe su currículum. ¿Ok? Se recomienda que no sea ni dirección física ni teléfono, sino dirección electrónica. Porque se imaginan a toda la gente llevando el currículum a la recepción, cada ratico estarían tocando la puerta a ver si ya decidieron. Si es por teléfono, cada ratico estarían llamando si lo seleccionaron, si va a tener entrevista, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y esa persona debe tener experiencia en la tamización de síntesis curricular. Esa frase yo la aprendí aquí en El Salvador. Tamizar para ustedes es hacer una preselección rápida, ¿no? Una preselección rápida de aquellos currículos que tienen relación con el puesto buscado y aquellos que no. Entonces voy descartando. Eso es acá tamizar. Bueno, ahora vamos a ver el proceso como tal. Número 1, estamos en el subsistema integrar personas a la organización o incorporar personas a la organización. Es lo mismo. Pero mire, aquí comienza el éxito o el fracaso del proceso. El macroproceso o subsistema integrar o incorporar personas. Aquí estamos a tiempo. O echamos para atrás o seguimos. O echamos hacia atrás para mejorar o seguimos porque ya estamos preparados o seguimos porque creemos que lo estamos haciendo bien y va a resultar mal. Cuando hablamos de reclutar, lo primero que tenemos que pensar es que necesitamos a alguien o a más de uno, puede ser el caso, que la organización espera y desea que le aporte valor. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no voy a contratar a nadie por su cara bonita, y me perdonan la rudeza. Puede tener la cara bonita, pero yo lo que quiero es contratar a alguien para que me ayude a mí a resolver, solucionar, desarrollar, configurar, planificar, producir cosas, ¿verdad? Cosas, hacer cosas. Y a cambio de eso va a tener unas retribuciones. ¿Cuáles son las retribuciones? Cubro mi parte como empresa de la cotización del Seguro Social, cubro mi parte de la empresa como cotización de las AFP, la Administración de Fondos de Prevención, cubro mi parte de pagarle y disfrute las vacaciones a partir del año, cubro mi parte de pagarle una regalía retributiva como parte de las utilidades o aguinaldo, y reconozco el valor que tiene la mujer embarazada de recibir, creo que son 101 o 102 días de pre y postnatal. Perdón. Lo que yo le dé adicional se llama beneficios o incentivos, económicos o no económicos, no amparados en la ley, propuestos intencionalmente por el patrono, la empresa, el dueño, el presidente, para generar motivación en el trabajador, que se quede, que dé lo mejor, que haga carrera, que se integre. Cuando yo tengo eso claro, entonces yo tengo que pensar en un segundo punto que se llama incorporar el perfil idóneo. ¿Qué significa el perfil idóneo, señores? Creo que lo decía un poquito la semana pasada. No es el que tenga más títulos, no es el que tenga más experiencia. Eso es importante. Claro que lo es. Pero yo primero tengo que ver cuál es mi necesidad. Yo tengo que agarrar el descriptor del puesto y ver, mira, el descriptor del puesto que se refiere a una plaza vacante en el departamento de contabilidad, de mercadeo, de tecnología, de servicios. Se llama así el cargo, se requiere tal experiencia, tal formación, todo lo que requiere. Cuando yo tengo eso, ahora me voy a las metas. Y la empresa quiere alcanzar tal meta. Entonces yo me pregunto, ese contador que estamos buscando, ¿qué tiene que hacer para apoyar eso? Para yo entonces cuando defina el aviso de prensa a través de la técnica AIDA, yo coloco elementos que el lector diga, caramba, aquí requieren un contador, pero dice que es imprescindible que conozca las normas NIF y yo no las conozco. Es un currículum menos, de repente me lo envían, pero yo debo tener la habilidad en la tamización de decir, este perfil es bueno, pero no conoce NIF, descartado.
Porque ¿qué voy a hacer con las normas NIF? No se aprenden de la noche a la mañana. O sea, es una condición sine qua non. Es algo así como que yo diga, requiere un programador de sistema y llega un operador de sistema y diga, no, yo quiero aprender. Me parece muy bien y lo felicito, pero ahorita yo no quiero un aprendiz, quiero un experto. Cuando requiere un aprendiz, tal vez es usted. Por eso es importante hablar del perfil idóneo. El perfil idóneo es el que encaja de la mejor manera. Este es el descriptor del puesto y esta es la persona aspirante. El que encaja lo mejor posible. Ya lo dijimos, que encaje 100% no es tan sencillo, pero que ese nivel de encajar esté más cerca del total y tenga algunas brechas para yo entonces decidir y lo voy a capacitar en su mejor momento, para que las brechas que no tiene se las podamos eliminar o podamos esas brechas convertirlas en competencias. Entonces, este subsistema tiene, o macroproceso, 3 subprocesos: reclutamiento, selección y contratación. Ahora, antes de ver eso, ¿qué debe tener un descriptor del puesto que es base para mí en este proceso? Debe tener, todo escritor debe tener un nombre, el nombre del puesto, ¿verdad? Ese puesto debe tener un objetivo. Deben haber una descripción de cuáles son las funciones principales que va a desarrollar la persona que ocupa el puesto. Las funciones secundarias, es decir, aquellas que no son tal vez a diario o no son de alto impacto, pero no dejan de ser necesarias en un momento dado. ¿Con qué otros puestos o posiciones se debe relacionar? Por ejemplo, nómina de pago, si está en recursos humanos, se relaciona con finanzas y posiblemente con contabilidad e incluso hasta con tesorería. Son áreas distintas, pero se relacionan, ¿verdad? Requerimientos de conocimiento, entonces describimos cuáles son las habilidades que necesitamos: pensamiento sistémico, trabajo en equipo, liderazgo, etcétera. Herramientas, que conozca Office, que conozca software tal, que conozca la metodología tal. Tecnología, que conozca herramientas SAP, por ejemplo. Procesos, que conozca las normas NIA, las normas NIF, etcétera, ¿verdad? Eso ya es de cada organización y de cada puesto. Experiencia. Entonces, aquí fallamos mucho porque no hay una variable, no hay una fórmula que te diga, esto es lo que va a hacer y esta es la experiencia que debe tener. No la hay. Entonces, queda a criterio de nosotros. Si yo digo, necesito un contador general de la empresa, que conozca esto, entonces de repente digo que tenga mínimo 15 años de experiencia y de repente tengo una persona con 7 años que durante 7 años ha sido contador y puede con el puesto. Entonces lo pierdo porque no se postula porque yo coloqué 15 años. Entonces es mejor colocar algo así como que la experiencia se validará de acuerdo al componente del currículum. Entonces, si yo veo que en el componente del currículum hay elementos probatorios o al menos que se acerquen a lo que yo ando buscando, ya tengo como más amplitud para que llegue el currículum. Entonces, me llegaron 2, 3 que tienen 15 años. Y hay muchos con 14 años, 10 años, bien, pero dijeron, no, me van a devolver. ¿Okay? Esa es la experiencia. Y los indicadores de desempeño, es decir, que en el descriptor del puesto haya una declaración de cómo se mide el rendimiento de esa persona. ¿Para qué sirve el punto número 8? Como insumo, como dato para la evaluación del desempeño anual. Lastimosamente no se hace así, pero así es que se debe hacer. ¿Okay? ¿Cuáles son las principales recomendaciones de esto? Bueno, disponer de un inventario de competencias. Si yo voy a buscar un perfil allá afuera para que cumpla unas funciones acá adentro, yo debo saber cuáles son las competencias claves que debe tener y aquellas que estoy dispuesto a aceptar aunque no las tenga. Por ejemplo, tiene los 10 años de experiencia en el tema que estemos buscando, pero nosotros diseñamos un software aquí en la empresa nuestra que se llama software administrativo de la empresa XYZ. Y él no lo conoce. ¿Por qué? Porque eso es nuestro, eso no es público. Entonces nosotros decimos, tiene la experiencia en las normas, en las técnicas de contabilidad, no conoce el software, pero aquí adentro lo puede aprender, porque ese software no se vende. Entonces yo acepto eso. No conoce el software, pero se lo vamos a enseñar.
pero sí conoce las normas generales y oficiales de auditoría, de contabilidad, de todos los documentos oficiales que genera la contabilidad. Entonces, la fortaleza y las brechas yo las debo tener claras. Debemos tener un proceso, aunque ahorita no lo vamos a aplicar cuando está llegando nuevo, de cómo se va a evaluar el desempeño. Eso es fundamental. Al igual que es fundamental cómo voy a evaluar el periodo de prueba. Porque si queda mi criterio o queda criterio de alguien, eso puede ser subjetivo, ¿verdad? Y puede ser que, digamos, no funciona. Y es que yo tuve una percepción muy personal que no me gustó y yo hice el trabajo, pero el otro no le gustó mi forma de ser. Entonces, eso no es justo. Entonces, si somos una empresa ética, tengamos una estructura de cómo vamos a evaluar el periodo de prueba. Lo primero que yo debo saber es que no puedo exigirle a una persona recién llegada como le exijo al que tiene 4, 5, 10 años. Eh, yo puedo complementar con la observación durante ese periodo de prueba de cómo se está comportando, ¿verdad? E incluso puedo identificar la calidad del trabajo. Igualmente, es importante tener, como recomendaciones se dan, tener un mapa de competencia, que es agarrar el organigrama, yo se lo decía la semana pasada cuando le hablabas del portafolio de recursos humanos para hacerse socio, hacerse sentir socio estratégico de la organización. Y yo decía, tal vez en colores verde y azules, que son positivos, es tener ahí los cuadritos del organigrama donde está la gente con competencia o más competencia. Amarillo y anaranjado como colores de alerta, que hay competencia, pero también hay brecha. Y color rojo como color negativo, recordar que ahí hay brechas, que no nos podemos olvidar de los que están en esas cajitas, ¿verdad? En color rojo. ¿Okay? Ahora bien, nosotros no podemos olvidar que hay un mercado de reclutamiento y el primer mercado es interno, que es lo que se llama el reclutamiento interno. ¿Por qué hacemos un reclutamiento interno? ¿Qué beneficios trae para la organización poner en práctica un reclutamiento interno? Que le doy la oportunidad a las personas que están tratando de crecer y desarrollarse en la empresa. Genero elementos motivadores porque les estoy demostrando que primero le doy la oportunidad a ellos. No es que primero los contrato, primero le doy la oportunidad, ¿verdad? Entonces, ahí está, la propia organización es un reclutamiento interno. Otras organizaciones ya es un reclutamiento externo. Escuelas de negocio, universidades son fuentes de reclutamiento externo. Redes sociales, páginas de preempleo, referencias, otros son métodos de reclutamiento interno. Eso es interno. ¿Okay? Es interno. Entonces, ¿qué existe? El interno, el externo y el mixto. El interno cuando primero doy chance internamente. El externo cuando ya no hay nadie interno, me voy al externo. Y el mixto es cuando los pongo a competir paralelamente, los que están en la empresa y los que se están postulando de la calle. ¿Okay? Esto tiene mucho que ver con la experticia del cargo, porque no es igual, perdón, no es igual buscar, por ejemplo, una secretaria que sea asistente del gerente, que conozca Word, Excel, PowerPoint, Windows, tenga buena presencia, tenga un buen speech y tenga conocimientos generales de organización, administración, a que yo busque un vulcanólogo con conocimientos de tsunami. Eso es los poquitos que hay, están en el Ministerio de Relaciones del Ambiente y los Recursos Naturales. Entonces yo tengo que saber cuál es el nivel de exigencia o experticia que representa el cargo o la posición que yo ando buscando o el perfil. ¿Okay? Ok, voy a ponerlo aquí en presentación. Dígame si están viendo ahorita el diagrama de flujo que dice inicio del subproceso de reclutamiento. Se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Esto es así como está ahí, paso por paso. Gerente de línea presenta una necesidad. Entonces, uno de ustedes es el gerente de producción y tiene una necesidad. Un trabajador se retiró el coordinador de producción del turno de la noche por alguna razón. Ahí hay un asterisco. ¿Cuáles son las causas que hay que llevan a un reclutamiento? Que alguien se retiró voluntariamente, eso es una causa, ¿verdad? Que alguien lo desvinculamos, desvinculamos, o sea, lo retiramos, pues. Que la empresa está creciendo y no voy a quitar a nadie, sino que voy a meter más gente. Eso es por crecimiento. Que una trabajadora está de reposo pre y postnatal, se ve poco, pero algunos lo hacen.
que promocionamos a alguien. Había aquí una persona nivel 1 y lo pasamos al nivel 2. El nivel 1 queda vacío, hay que cubrir. Es una promoción. Que alguien se jubiló, igual deja un puesto vacío. Y que alguien falleció lastimosamente, es un puesto vacío. Esas son las 7 causales de reclutamiento más comunes. Entonces, luego dice, el gerente de línea envía a recursos humanos una requisición, o sea, una solicitud oficial de que necesito que me ayuden a contratar a un coordinador de producción del turno de la noche. El gerente de línea recibe la requisición o el responsable o encargado. El gerente de línea lo primero que hace es validar con el descriptor del puesto para ver si ese puesto existe. No vaya a ser que el gerente de producción quiera incorporar algo nuevo, a una nueva persona, pero como no conoce los procesos de recursos humanos, cree que con pedir es suficiente. Yo puedo ser el gerente de producción y le puedo decir al recurso humano que me busque una persona nueva, pero si eso no está aprobado por la directiva, no funciona. ¿Por qué? Porque eso es un pasivo laboral de una nueva persona que no está contemplada en el presupuesto que hay que pagarle. ¿Okay? Entonces el gerente de recursos humanos hace el análisis del método de búsqueda. ¿Qué dijimos hace un momento? ¿Interno, externo o mixto? Entonces él pregunta, ¿la búsqueda es interna? Sí, sí, vamos a darle el chance primero a los internos. Entonces dice, recursos humanos diseña el mensaje, internamente manda un correo, coloquen avisos de paredes, de carteleras, y publica por correo o carteleras de pasillo. Se revisa el perfil de los postulados, entonces la gente se postula, recursos humanos revisa, ¿verdad? Revisa los que irán al proceso de selección. Ya me voy a ir al punto 2, pero voy a irme otra vez a la pregunta para no cambiar la lámina sin haberla cerrado. ¿La búsqueda es interna? No. Entonces ya recursos humanos sabe que es externa. Entonces dice, el equipo de recursos humanos diseña el aviso si la búsqueda es externa. Aviso de prensa, aviso en revista, aviso en páginas de preempleo, aviso en redes sociales, etc. Diseña el aviso con la técnica AIDA, ¿verdad? Ya sabemos, atractivo, interés, deseo y acción. Cuando lo publicó, por ejemplo, hoy viernes y llegaron algunos el viernes, algunos el sábado, algunos el domingo y supongamos que el domingo paró porque ya no lo republicamos el lunes. Entonces aquí dice, ¿verdad? Se reciben los CV, termina el subproceso de reclutamiento. Entonces fíjense que ahora tengo 2 uniones al punto 2. Me voy al punto 2. Díganme si ahora ven el punto 2, ahí arriba. Sí, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Aló? 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 Hola, yo no puedo ver lo que está hasta la parte de arriba. Solo veo desde que dice conocer Ya, a listo, ya los sé por qué. aspirantes. Ahí ya lo ves, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok. ¿De dónde venimos? Ya terminó el reclutamiento. Ahora fíjense, conector fuera de página 2, inicia el subproceso de selección. O sea, ya hicimos, llegaron 100 currículos, en la página anterior llegaron 100 currículos, de esos 100, 80 no tenían nada que ver, nos quedamos con 20, los tamizamos. De esos 20 puede ser que yo haga lo siguiente, yo diga, voy a entrevistar rápidamente por teléfono a algunas personas para ir descartando y me quedo con 8, por ejemplo. ¿Qué es lo que viene ahora? Inicia su proceso de selección con la tamización de los CV. Llegaron 100 currículos o los imprimí, dije este sí, este no, este sí, este sí, este no, este no. Y al final me quedaron 20 que realmente guardan relación con el puesto de coordinador de producción del turno de la noche, de una empresa textilera, por ejemplo. Entonces, ahora planifico las entrevistas iniciales. Para planificar una entrevista inicial, debo tener primero el tamizaje. Mira, me quedaron 10 personas, 10 currículums. A esos 10 vamos a empezar con la entrevista inicial. Van a empezar el día lunes, las entrevistas van a ser en línea o por teléfono. La entrevista no va a pasar de 5 minutos porque yo lo que quiero es filtrar esos 10. ¿Qué le pregunto en la entrevista inicial? Bueno, cosas como, por ejemplo, qué tan apto está el aspirante, conocer algunos datos propios de la empresa donde estuvo, las funciones que hacía, y sobre todo, temas como, por ejemplo, está dispuesto a viajar fuera del país, si fuese el caso, está dispuesto a viajar al interior del país, como Santa Ana, San Miguel,
todos los SAN que hay. Usted tiene vehículo porque necesitamos que tenga vehículo, se le va a pagar viáticos por vehículo, gasolina, vida útil, kilometraje, etc. Y de esos 10 me quedé con 5, por ejemplo. La entrevista inicial me permitió de los 10 descartar 5. Ahora me quedan 5. Es más fácil a 5 personas meterla en la siguiente etapa de su proceso de selección, que ahora se realizan pruebas de conocimiento, pruebas de habilidades, pruebas psicométricas, incluso el polígrafo, entrevistas conductuales por competencia, assessment center y grafología. Y supongamos que de esos 5 descarté a 2 y me quedaron 3. Es lo que se llama la terna, los tres mejor evaluados candidatos. Esa terna yo se la entrego al gerente de producción y le digo, mire, le entrego el informe con las 3 personas mejor calificadas y le doy características de cada uno. Ahora le voy a dar mi opinión. A mí me gusta más el número 3, por ejemplo. Pero usted decide. Entonces, el gerente de línea puede entrevistar a cada aspirante a 3. Ya no voy a entrevistar a 100, a 3. El gerente de línea hace las respectivas valoraciones del candidato 1, 2, 3 y el gerente de línea le comunica a recursos humanos a quién hacer la oferta de servicios y económica. La oferta de servicios es las funciones detalladas que va a realizar. La oferta económica es el paquete salarial, prestaciones sociales más beneficios e incentivos económicos o no que da la empresa. Para que la persona tenga un panorama más amplio, esto es todo lo que debo hacer y esto es todo lo que me van a dar, ¿verdad? Entonces, el gerente de recursos humanos se entrevista con el candidato seleccionado y le presenta toda esa oferta. Nos vamos al punto 3. Ya voy a hacer que lo vean. Aquí está el punto 3. Ya lo deberían ver, ¿cierto? Sí, ya se mira. Mi Ok. amor, porque aquí no me salen las manitas y esas cosas. Así, de hacerle así. ¿Ves? Le agradezco si pueden, por favor, bajar los micrófonos para que no se escuche lo que ustedes hablan. Solo déjenme ver aquí. Alguien me levantó la mano, vi por ahí una manito levantada. Bueno, ok, entonces vámonos ahora a la fase de contratación, porque ya tenemos el candidato. Entonces, inicia el subproceso de contratación. ¿El candidato aceptó la oferta? Sí, sí la aceptó. Una pregunta. ¿Candidato aceptó la oferta? Sí. Se firman los documentos, se define la fecha de inicio, se comunica al gerente de línea, ¿verdad? Se documenta la información en la base de datos. ¿Se acuerdan de nuestro modelo de la semana pasada que tenía 6 macroprocesos y el último se llamaba auditoría de recursos humanos, que tiene base de datos y sistema de información administrativo? En ese servidor, en esa computadora o en esos archivos físicos se guarda el expediente de esta persona, ¿verdad? Se preparan los indicadores, como por ejemplo, cuánto tiempo invertimos en contratar a la persona, que del 1 al 100 en cuanto a competencias, cuáles son las competencias que tiene el aspirante que vamos a contratar y cuáles son las brechas, cuántos perfiles se acercaban más al puesto y cuáles no. O sea, se preparan indicadores que le sirven a recursos humanos. Se le indica fecha de inicio acá, aquí arriba, ¿verdad? Y entonces cuando la persona llega el primer día, va directamente a recursos humanos. Y recursos humanos desarrolla algo que se llama la inducción general. La inducción general es parte de la bienvenida y parte de información clave general de la empresa. Entonces, alguien de recursos humanos, a ese señor que va a ser coordinador de producción del turno de la noche de nuestra empresa textilera, le va a decir, mire, esta es la misión, esta es la visión, estos son los valores, estas son las normas, nos dedicamos a vender esto, a comercializar esto, tenemos presencia aquí, tenemos presencia allá, tenemos un comité de seguridad e higiene industrial, tenemos un comité de prevención de riesgos laborales, tenemos parte de la calidad de vida en el trabajo, tenemos
actividades dentro del bienestar social como los juegos interdepartamentales, o sea, se le habla en general de la empresa y entonces lo llevo físicamente al puesto y se lo entrego al gerente. Esa es la inducción específica. Entonces el gerente o alguna persona que el gerente designe para esta tarea le va a dar la inducción específica al puesto. Le dice cuáles son sus actividades, dónde se va a sentar, cuál es su computadora, a qué horas ingresa, con quién va a trabajar, qué persona le vamos a asignar una semana, 2 semanas, 3, un mes para que lo acompañe en el proceso de adaptación, el día tal va a tener una capacitación de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también se llama la socialización porque le damos la bienvenida, ¿verdad? Y ya la persona empieza a trabajar. ¿Empieza con qué? Con el periodo de prueba. Se me pasó por alto en la inducción y en la general y específica. Es importante recordarle cómo en nuestra organización es el proceso de periodo de prueba. El máximo tiempo que puede durar. En cualquier momento el patrono decide desvincularse o en cualquier momento el trabajador decide desvincularse. Se le deja claridad de cuáles son las retribuciones que se le va a dar en caso de que renuncie él o la empresa no requiera su servicio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya la persona está clara, ya es parte de la organización, ya es un talento humano de la organización. Por eso dice ahí, finaliza el proceso. Pero fíjense que todo esto que hemos hecho ahorita, estos tres macroprocesos, perdón, estos tres diagramas de flujo, que ya sabemos que se refieren a reclutamiento, selección y contratación, están asociados a una parte estratégica. ¿Cuál es? Antes de yo sesgarme solamente, necesitan un coordinador de producción, yo me voy al plan estratégico. Porque, por ejemplo, si el plan estratégico dice hay una meta indispensable para esta empresa, reducir costos operativos, yo digo, este es un coordinador de producción, producimos tela, somos una textilera, producimos prendas de vestir. Déjame revisar qué sabe de reducción de costos operativos, costos ocultos, etc. Entonces, acá en las pruebas, ¿verdad? Conocimientos, habilidades, yo aprovecho, sobre todo en las entrevistas conductuales y en los assessment centers, yo aprovecho de aplicar acciones que me permitan determinar cómo está en ese tema. Por ejemplo, yo le puedo preguntar, me estoy adelantando un poquito a la semana que viene, en su experiencia en otras organizaciones, cómo se manejaba el tema de reducir costos operativos. En su experiencia anterior, cómo se manejaban los temas de retrabajo o reproceso de materia prima. Cómo se manejaban los indicadores que reflejaban la pérdida de materia prima por negligencia, por desconocimiento del proceso, por no estar capacitado el operador o la persona. O sea, yo necesito tocar ese tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero incorporar a una persona que cumple el rol de coordinador, pero que me aporte valor a reducir costos. No me lo está pidiendo el gerente de línea, me lo pide la empresa. ¿A través de qué? Del plan estratégico. ¿Se logra comprender esta parte, colegas, del reclutamiento, la selección y la contratación de manera estratégica? Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, ok, gracias. Bueno, mire, en su plataforma también tiene, bueno, solo para hacer un resumen, ya tienen todos los libros que les ofrecí, no para que se los aprendan de memoria. Libros que en algún momento les pueden servir. 2, tienen la presentación de la semana pasada. 3, 3, tienen la clase grabada, ahí la tienen. Dice sesión 1, 21 de enero, al igual que esta que la estoy grabando, la voy a alojar. Si ven que dice evaluación módulo 1, ensayo sobre clase 1. Si se van en la columna de la izquierda donde está el menú, van a ver que dice tareas. Y ahí en tareas, veo ya que 7 personas lo han entregado, no los he revisado. Ahí se van a meter y ahí adjuntan su trabajo y yo lo reviso y pongo la nota visible. Recuérdense que esto está hasta mañana, hasta las 12, 5 menos 12 de la noche. ¿Ok? La semana que viene, que ya está en la plataforma, vamos a ver
el tema de en el mismo módulo 2, las entrevistas conductuales por competencia. Ahí dice, entrevistas conductuales para la toma de decisión. Recuerden también que de este tema, entrevistas conductuales, vamos a asignar el primer proyecto, o sea, la segunda evaluación, pero primer proyecto. Y este es el que pueden hacer, al igual que el módulo 3 y 4, en equipo. Yo creo que les había dicho que la gente en este diplomado que no está físicamente en contacto, a través del chat dice, yo me llamo fulano, quiero estar abierto, estoy abierto a unirme a cualquier grupo. Creo que les había dicho máximo 5 personas por grupo. Por ahí se pueden... aquella persona que diga, caramba, mira, por cuestiones de tiempo de mi trabajo y todo eso, me cuesta reunirme, no quiero quedar mal con el equipo, yo lo voy a hacer solo. Bueno, está bien, lo puedo hacer solo. O sea, el hecho de que yo diga que se puede hacer en equipo no significa que es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es que si trabajan 5 o 4 o 3, cada uno de forma individual aloja el trabajo en la plataforma. Acuérdense de ISAFOR, que va a auditar el contacto de usted en la plataforma. A mí me envían un archivo, yo veo quiénes lo hicieron. Y yo incluso le puedo poner la nota a todos, pero cuando ISAFOR me diga, pero Pedro María tiene la nota, le pusieron 9.5, pero no tiene nada entregado, esto no puede ser. Entonces, por eso la insistencia, como yo le decía, que le iba a recordar todos los sábados, de que cada uno aloje su trabajo, ¿ok? Les invito a que pues lean un poquito dentro de su posibilidad de tiempo esa presentación de entrevistas conductuales para la toma de decisiones, que es lo que vamos a trabajar la semana que viene en nuestro horario habitual ya de 5 a 6, siempre por el mismo enlace, ¿oyeron? Siempre el mismo enlace. Me cercioraré de compartírselo siempre por el chat, pero siempre por el mismo enlace. Creo que había alguien que me estaba escribiendo, no sé, que no se podía conectar. Sí, esto ya está más que comprobado, validado. No es la aplicación, no es la plataforma, muchas veces es la conectividad del estudiante, la configuración del celular o de la computadora. Entonces es importante revisar eso. No me interesa que se conecte, pero el plan B es la clase grabada, ¿ok? Bueno, colegas, si no hay más preguntas, más dudas, me gustaría dejarlo hasta acá porque ahorita en 5 o 6 minutos inicia el segundo diplomado con la clase de ustedes la semana pasada, es decir, empieza su primera clase a las 6. Entonces, tengo que darle toda la introducción como la hice con ustedes y tal vez avanzar un poquito en algún tema introductorio. Como siempre, gracias por el esfuerzo, agradecido del interés en formar parte no solamente de esta casa de estudios, sino en el interés de formarse, desarrollarse constantemente para estar actualizado. Eso les hace competitivos en el mercado y por lo tanto marca una diferencia de ustedes hacia los demás. Así que gracias, los que vayan a comer dentro de poco, que tengan buen provecho y como siempre, cuídense mucho y vayan con Dios. Buenas tardes. Muchas gracias, feliz tarde. Cuídense. Gracias. Muchas gracias, feliz Cuídense. tarde. Gracias, feliz tarde a todos. Igual, cuídense mucho. Dinora, leí tu mensaje. Ya mañana, si Dios quiere, va a estar la grabación y espero que la puedas ver porque es un archivo que no debería haber problema y cualquier consulta estoy a la orden, ¿sí? Gracias.